empezando porque veo mucha gente que ya está en la sala, entonces buenas noches a todos. Qué bueno ver la acogida que va teniendo este nuevo espacio creado por la Asociación de Amigos del Museo Nacional, Charla entre Amigos. El objetivo es llevar arte y cultura a todos los rincones del planeta. Gracias a ustedes vamos divulgando y multiplicando el vasto mundo del arte, permitiéndonos entrar a sus hogares y compartir esta noche de esparcimiento, cultura y diversión. Gracias, Pilar Castaño, por estar con nosotros esta noche, moderando esta visita guiada y por ser amiga del Museo Nacional de Colombia. Gracias a Miguel Bomer por esta charla entre amigos y permitirnos entrar en su vida y en su obra. Sin duda, gracias a Mario Pacheco Cortés por apoyar estos espacios de cultura, por poner a nuestro servicio todos sus conocimientos para las actividades que generamos y proporcionar la excelencia en las exposiciones del museo, por ser puente entre la comunidad y los sectores empresariales y comerciales, generando potenciales benefactores que nos permiten obtener recursos y multiplicar las actividades del museo, fortaleciendo su misión como promotor de la educación y la cultura. Como ya muchos saben, la Asociación de Amigos del Museo Nacional por más de 30 años es un gran apoyo para el museo y sus directivas. Cada grupo de amigos, cada junta directiva han cumplido con su encargo, constituyéndose en un gran cuerpo de consulta y promoción de la política del museo. Nos hace felices verlos a todos acá y queremos que sean parte de estas actividades que también pretenden incrementar el número de amigos del museo. Queremos invitarlos a todos a afiliarse a la Asociación de Amigos. Esta es una membresía anual muy económica que nos ayudará a seguir promoviendo al museo. Gracias a nuestros amigos hemos podido renovar las salas, tener exposiciones de gran envergadura nacionales e internacionales y unir a los colombianos y al mundo a la cultura. Bienvenidos todos. Pilar, otra vez mil gracias y te dejo ahora el micrófono y la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. María de los Ángeles, qué rico estar aquí. Me encantaría estar allá en el museo, es lo que más me gustaría. Me parece el mejor plan de jueves. Y además le doy la bienvenida a toda esa gente que escogió estar allí, entrar a la sala, empaparse de este gran diálogo que vamos a tener con un buen amigo, un gran amigo, un amigo de siempre, que es Miguel Bomer. Gracias al equipo que te rodea, de verdad, María de los Ángeles, a María Fernanda, a Alex, a Jessica, a todos los que están a tu lado, porque se siente, irradia juventud, renovación, dinamismo, una estamina rica de me llega hasta acá y yo creo que todo gira alrededor de las energías. Y si alguien es el rey de las energías es Miguel Bomer, que Miguel Bomer lo ha logrado trasplantar, traspasar a sus lienzos. Así que saludo a mi amigo, buenos días en la madrugada de París. Me imagino que si aquí son las 6, allá es la 1 de la mañana, Miguel. Así es, Pilar. Buenas noches, buenos días. ¿Cómo están todos por allá en Colombia? Esa respuesta yo creo que pregúntame otra cosa, porque estamos bastante apaleaditos, bastante golpeados, pero gracias a Dios existe el arte, existen museos como el Museo Nacional, existen artistas como Miguel Bomer, y podemos contar la historia y vamos a hacer este recorrido, porque estas charlas de amigos son justamente eso, el recorrido vivencial de un hombre joven que se atrevió a soñar, que se atrevió a viajar, que se atrevió a cambiar y a cambiar varias veces y a trascender y a estudiar bellas artes con opción de moda. No crean los que están aquí oyéndome que estoy aquí solamente porque Miguel tuvo opción de moda. No, yo sé que amo la moda, pero también amo el arte. O sea que me encanta que podamos fusionar esta noche el arte y la moda. Pero ¿cómo fue ese estudio de bellas artes en los Andes, Miguel, para un caleño que además el frío lo debió golpear de entrada? ¿Cómo fue esa vivencia en el campito y en toda esa estadía en la Universidad de los Andes? Qué maravilla ese campito, cómo lo amaba. Me acuerdo, bueno, el frío no me pegó muy duro, en realidad en Cali las vacaciones las pasábamos en la carretera del mar. Claro. Entonces era todo el tiempo, hacía frío, niebla, y yo todo el año soñaba como con ese clima frío. Fíjate. Y siempre he sido amante del clima frío gracias a esas vacaciones en la carretera del mar, en Cali. Entonces no te golpeó como a García Márquez en Zipaquirá. Bueno, eso está bien, eso está bien. Ahí Pero comenzamos ¿cómo llegaste a los Andes y a Bellas Artes y cómo fue esa experiencia? Listo. Cuando yo me gradué del colegio, yo tenía que estudiar una carrera y visité las universidades. Y la universidad que más me gustó fue la Universidad de los Andes. Me quedé enamorado
con el campus y en ese momento ofrecían dos carreras, pues, tres carreras que me podrían interesar. Una que era arquitectura, que el corte del ICFES era muy alto. Estaba después Bellas Artes o diseño textil. Entonces, en mi casa estaban muy preocupados, me decían, pero usted cómo va a estudiar Bellas Artes, ¿de qué vive un artista? No se preocupen, yo entro a Bellas Artes y después me cambio a arquitectura y vemos qué hacemos, pero no se preocupen, yo entro a Bellas Artes, ya entrado en Bellas Artes estaba, mira, feliz y decidí quedarme en Bellas Artes y creo que fue la mejor decisión que pude haber hecho. No, pero claro, ¿y la opción de moda llegó mucho después o fue desde el comienzo? La parte de moda, el programa en esa época era con un sistema de créditos. Entonces yo tenía muchos amigos que estaban haciendo la opción en antropología o en música y a mí me llamó mucho la atención la parte de moda porque era una manera como de reinventarse el plano alrededor del cuerpo y era todo un semestre de patronaje y a lo último había que hacer como un proyecto final. Yo hice una capa en la que una mujer invitaba a un perro a darse un beso. Y esa capa hoy hace parte de la colección del Museo de la Tertulia en Cali. Qué maravilla, Miguel. Pero bueno, bastante surrealista, bastante Dalí, bastante Cadaquesto este tema. Pero, ¿de qué se hablaba en los corrillos, en los cafés, en las pizzerías de los Andes? ¿Quiénes eran las grandes personas que les traían a ustedes el tema del arte? Si estamos hablando de 1989, yo estoy pensando en Luis Caballero, estoy pensando en Fernando Botero, estoy pensando en el maestro Roda. ¿Quiénes eran los que movían a los jóvenes como ustedes a finales de los 80s, comienzos de los 90s? Nosotros estábamos, en esa época sí, estaban los grandes maestros, pero para mí en esa época había como una corriente muy fuerte y era toda la parte como de nuevos medios que estaban comenzando a surgir en esa época. Y bueno, evidentemente hay una influencia de los artistas de las corrientes pop art, todo lo que es Robert Rauschenberg, Andy Warhol. En Colombia, Ana Mercedes Hoyo, las composiciones, los bodegones de Ana Mercedes. Claro, claro. Para mí fueron un gran referente y tuve una relación muy cercana con ella. Fue mucho lo que me enseñó de la parte de cómo se manejaba el arte, cómo se hacía el negocio, cómo se trabajaba, cómo se movía la obra, cómo se representaba. Entonces, para mí fue muy formativo toda esa parte con Ana Mercedes. Pero increíble estar hablando de eso desde el comienzo, porque eso normalmente le llega a un artista más tarde en su vida. Desde el comienzo todos son explosiones políticas, explosiones irreverentes, y yo siento que en la obra de Miguel, ese tema de que no existía el espacio verdadero, de que todos eran como unos collages, me imagino que eran como unas especies de residuos de materiales que tenía mucho que ver el periódico, esa frase tuya, Miguel, de un periódico que ha caminado y que lo ha pisoteado un poco la gente y que sigue ahí vigente. Eso hacía parte de todo este material lúdico de Miguel. Háblanos de esos primeros cuadros que salieron de la universidad. Sí, esos primeros cuadros son historias que no tienen principio ni fin. Hay algo de realismo mágico en ellas. Son unos grandes telones que cuentan unas historias. Los títulos son igual de importantes que los personajes que habitan estas obras y me llama mucho la inmediatez de la imagen. Entonces yo trabajo en esa época a partir de imágenes existentes que las intervengo y planteo una nueva realidad para estas imágenes. Pero, por ejemplo, más o menos, ubícanos, evidenciando crisis sociales, por ejemplo, evidenciando personajes sí, claro. representativos. ¿Cómo era eso, Miguel? Sí, habían militares, como es todo lo que es la parte del periodismo en Colombia, hay un registro de ese periodismo porque estoy apropiándome esas imágenes y las estoy replanteando. Entonces sí hay un sabor de crisis, pero no estoy hablando
de la memoria y de las víctimas, que es un tema que hoy en día es tan recurrente. Simplemente estoy evidenciándolo, pero ya es al espectador de construir su propio interpretación de la obra. Pero me impresiona mucho porque la textura siempre existió desde el comienzo en Miguel Bomer. O sea, ese lienzo ligeramente deformado en los bordes, esa reacción a que no lo enmarquen, a no estar enmarcado, a que la obra no se limitara, a que fuera prácticamente infinita, zonas que se dejaban sin pintar. Háblanos, por ejemplo, de esta que estamos viendo en estos momentos. Sí, en esta que estamos viendo en estos momentos es de los primeros cuadros que hice de esta serie. Y este clavadista, o sea, lo que estamos viendo es el reflejo de la piscina. Ajá. Siempre ha habido este gusto por los colores suaves y bueno, ya el que quiera ver un Cristo boca abajo, boca arriba, el que quiera ver un espejo, el que se quiera ver... Yo estoy viendo un jaguar mirando para el otro lado, fíjate tú. Si no hablas del clavadista, no lo miro, es increíble. Yo estaba viendo el ojo rasgado del jaguar y una especie como de, fíjate qué increíble lo que es el arte y lo que es la plástica. Miguel, pero hay un humor ahí soterrado, hay una cierta nostalgia, hay una cantidad de elementos que de verdad se vuelven complejos. Mira, yo estoy viendo un jaguar y tú estás viendo un clavadista y lógicamente ahora veo el clavadista perfecto, un salto al vacío impresionante. Pero hablemos de ese humor negro, de ese tema soterrado que tenés vos, mira. Ese humor creo que hace parte de ese espíritu joven del artista, ¿sabes? Que se está divirtiendo y se está cuestionando y está mirando lo que está a su alrededor y lo está evidenciando de alguna manera. Entonces está bastante relacionado con el espíritu mío de esa época. Bueno, y luego ya saltémonos un poco a todo ese tema de la taxonomía del color. ¿Qué es exactamente esto de la taxonomía del color? Explícale a la gente que te está escuchando, porque es un nombre muy atractivo y muy plástico. Taxonomía del color. Yo siempre he tenido un gusto por las ciencias naturales. Para mí ha sido algo que me ha llamado la atención y creciendo yo tenía mi acceso era a los libros de biología, básicamente. Cuando estaba en el colegio era como los libros de biología y de geografía, haciendo mapas. Entonces mi formación fue más o menos como en eso, porque pues nunca tuve una clase de pintura o de arte, sino las que habían en el colegio. Era pésimo estudiante, entonces me tocaba, era como meterle más, concentrarme en el estudio más que en lo que me gustaba, que era obviamente dibujar y pintar. Entonces, cuando estábamos hablando de esta charla y había que poner un nombre, taxonomía del color surgió por el gusto mío por las ciencias naturales, por la clasificación, porque cojo estas especies, las interpreto, las estoy evidenciando. Entonces, hay una mirada hacia la taxonomía y al emplear los colores, estoy ordenando esos colores para trabajar con ellos. Entonces, hay un orden en esos colores. Entonces, ahí está relacionado la taxonomía con el color. Yo me imagino, al escucharte, Miguel, que ese orden también existe en los lápices y en la tajada de esos lápices y en el orden en cómo vas clasificando esa mesa de trabajo. ¿Eso funciona así? Sí, así es. ¿Verdad? Sí, claro. El día termina con la organizada del taller. Para cuando llego el otro día está todo impecable. Los lápices inclusive están organizados de tal manera que se ven los números de la referencia. Por si necesito mandar a comprar un lápiz, ya sé que la referencia está ahí, miro y ya está. Entonces sí hay un orden, mucho orden. Y también me impresiona, Miguel, la reproducción de la misma imagen. Esa reproducción, ese tema recursivo, es un tema bastante freudiano, bastante psicológico. Esa pesadilla que tenemos los seres humanos que vuelve la misma una y otra vez, esa escalera y la vuelve la escalera y la escalera, o la famosa lata Quaker, que es la lata Quaker y sigue la lata Quaker y sigue la lata Quaker. Háblanos de eso en tu tema. La imagen para mí siempre ha sido
clara y de frente. Siempre, o sea, la imagen la intervengo, pero nunca la estoy deconstruyendo o simplemente hay una interpretación, pero respeto mucho y soy muy fiel a la imagen tal cual como es. Las series, cada serie se ha hecho dependiendo de la necesidad de hacer los cuadros que se necesite y entender lo que tengo que entender de esa serie para seguir a otra serie. Entonces, a lo largo de la carrera han habido varias series y ha influido, por supuesto, las ciudades en las que he vivido o los momentos que he vivido en las ciudades para hacer esa serie. Entonces ahí yo quiero que hablemos del cambio, de esa primera obra cuando estabas de estudiante en la Universidad de los Andes y luego viene ese 1994, ese junio, con ese premio Henri Matisse. Háblanos de eso. El premio Henri Matisse fue importante para mí porque era un premio que organizaba la Universidad Nacional con la Embajada de Francia, en la que nos invitaban a participar a algunos estudiantes que ya estábamos en la escena del arte en ese momento, que eran como los salones regionales, salones de arte joven del Planetario Distrital y el Salón Nacional. Me invitaron a participar, di todo lo que podía con mis telas y todo esto, y de ahí pues fue una gran oportunidad, me fue muy bien, pero de ahí, bueno, era o irme a París o irme a Nueva York. Exacto. Y yo preferí venirme para Nueva York. ¿Y te enrollaste debajo del brazo tus telones imaginarios? Porque eso es lo que eran, telones imaginarios con caras fantásticas de seres sorprendidos, como curiosos, como ávidos de algo que estaba viendo la gente por esa ventana o por una calle o simplemente un transeúnte normal. ¿Esos telones te los llevaste para Nueva York o se quedaron en Bogotá? Los telones se quedaron en Bogotá y todo lo había vendido, me estaba yendo bien. ¡Ay, qué maravilla! Sí. Me pude ir para Nueva York y a mirar universidades y a ver cómo podía seguir con mi carrera. Entonces, ahí está el Miguel Bomer de Nueva York. Ese es el Miguel Bomer recién levantado, no acostado, de una amiga, Sandra, que necesitaba hacer fotos, ella era fotógrafa en esa época. Y me dijo, Miguel, mira, necesito hacer unas fotos. Y yo le dije, no, mira, Sandra, acabo de llegar de una fiesta, son las 8 de la mañana. Me dijo, no importa, ya llego, no te acuestes a dormir, es que de verdad necesito hacer unas fotos. Clac, clac, y es esto. Entonces, ahí se ve todo, se ve el 8 de la amigo, mañana. se ve el amigo, pero también se ve la desesperación, se ve el hombre que sueña con llegar a su camita finalmente, pero se ve un Miguel ávido de aprender, un Miguel ávido de cambiar de escenario, como esos tantos escenarios que plasmó en esa actitud recurrente de plasmar lo contemporáneo, de apropiarse de imágenes, ¿no es verdad? Pero entonces hablemos de Nueva York. Nueva York ya era la publicidad, era la rapidez, era como un bombardeo visual, ¿verdad? Que le producía a un muchacho de esta juventud que estamos viendo. Aunque quiero decirte una cosa, Miguel, has cambiado muy poco. Ese pelo sigue intacto, eso sí es una maravilla. No, de verdad. Mira que te lo dice una mujer, estás intacto. Pero bueno, llegaste a ese Nueva York que va a mil, esa ciudad que no duerme. ¿Qué pasó con la obra de Miguel Bomer, que se había caracterizado hasta entonces de otro tema? ¿Seguíamos en lo mismo? ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Y a qué universidad? ¿A dónde llegaste? ¿Cómo llegaste? Listo, llego a Nueva York y, por supuesto, la obra, pues, hay una especie de continuidad en el formato y en el apropiarse de las figuras, la representación de las mismas. Miro universidades y la que más me ha gustado en ese entonces era NYU, Claro. donde hago un máster en multimedia, o sea, que se llama como Environmental Arts and New Media, una cosa así. Pero eso es ganas de complicarse la vida, o sea, ya salir de los Andes y meterse a multimedia en Nueva York, ¿eso no complicó un poco todo? Era algo que necesitaba, porque en los Andes, aunque ya habían algunos computadores, necesitaba más, ya quería como aprender más sobre edición de video. En esa época el video pues era como, no era lo que es hoy en día, por supuesto. O sea, yo andaba con una cámara sub high 8
y los discos como de memoria eran como de 8 gigas, 24 gigas, o sea, era el principio. O sea, Yahoo llevaba 6 meses en esa época. No, pues. Hice un internship en Java y eran como 6 nerdos con unos computadores ahí que les hizo un Gigantes, calendario. gigantes, que parecían unos hornos, claro, sí. Y bueno, entonces estuve ahí, hice mi master's, me interesaba mucho la parte del video, sobre todo y captar la imagen y trabajar la imagen con otras herramientas. Eh, Esas imágenes fue una experiencia increíble, pero ya terminando mi tesis, me di cuenta que si yo quería seguir trabajando como con video y nuevos medios, me tocaba vincularme con una empresa y trabajar para esa empresa editándole videos a los de la empresa, pero no eran mis videos y después podría acceder a esos videos. Pero eso sí era hacerse el harakiri, eso no. Entonces, pues yo todavía tenía toda esta fuerza, todo este impulso y todo este sentido de libertad de un artista joven y decidí retomar la pintura. Pero antes de hablar de la pintura de esa época, me gustaría seguir hablando un poco del video, porque en esa época esto que estamos viendo son como unos encuadres de un video que hago de Sí. Times Square, perdón, donde la tomo de abajo y se vuelve como otra mirada de algo que ya existe y se vuelve como una plataforma como de un concierto o de algo, es como una escenografía. Sí, se ve bien extraterrestre esto, sí, de Claro, verdad. ya existe esta locación, pero yo la veo, la presento desde otro punto de vista, Sí, pero para mí desde el otro video, ángulo, sí, 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 sí. exacto. Y para mí el video en esa época era lo que yo planteaba en mi tesis, era en vez de hacer como unas grandes narrativas, como un pequeño film, que era lo que estaban haciendo mis compañeros, yo Claro. hacía unos encuadres en lo más pequeño posible Diminutos, y lo sí. presentaba lo más pequeño posible y hacía unos videos de 30 segundos, 60 segundos, porque para mí en esa época el video iba a evolucionar en algo que fuera más como desechable, algo más asequible y no algo tan complicado como captar una cámara, pasarlo a un computador y hacerle toda la edición, que es lo que estamos haciendo hoy Bueno, en pero día. fue premonitorio, sí. Es exactamente, no hay nada más desechable que la imagen hoy en día. O sea, Exacto. son stories que duran segundos. Segundos y ya tú pues, haces el video y listo. Ya la gente está haciendo TikToks y está haciendo Todo, todo. Reels y bueno, entonces es todas unas velocidades. Entonces, eso fue como la parte de nuevos medios, la aproximación mía a nuevos medios. Pero terminado ya mi máster, digo como que bueno, listo, esto estuvo maravilloso. Gracias a mis papás por todo el apoyo con esto. ¿Y qué vas a hacer con el máster? Yo le dije, no, yo voy a volver a la pintura. Ay, ahí Entonces, está. Ahí encuentro está. estas lonas de yute, estos yutes en gran formato y comienzo a hacer estas figuras de yute. Fue duro y fue difícil. Después de la carrera estuve un año en Nueva York pintando. Eh, No, pero este regreso es encantador, es tal vez la reacción justamente a esa tecnología vibrante y además como desenfrenada que todavía no se entendía, porque es verdad, Miguel, se estaba inventando. Si todavía no lo han acabado de inventar, ¿qué tal en ese momento? Entonces aquí hay un regreso al hogar, a la familia, al remanso, wow, muy distinto. es muy distinto y es muy distinto a lo que venía haciendo anteriormente. La paleta es mucho más suave, más Unos sutil, pasteles, pero sí. sigue habiendo como ese humor y Sí, el humor está ahí, claro. ese realismo mágico. Eh, lo interesante de esta época es que al no estar trabajando yo, no estar vinculado con la empresa y estar pintando, pues de qué se vive. No, pues pintando sin galería no se vive, ¿no? Por eso, pero para mí fue como un punto de quiebre en el que yo dije el toro por los cuernos y yo de esto o vivo o me muero. Entonces me puse a pintar y a vivir de avena y agua durante 2 meses y medio.
¿En puedo serio? decirlo. Sí. Pero sí, aquí veo el imaginario lúdico completamente de las mazorcas, pero es un lenguaje muy limpio, muy plástico, Miguel. Son unas escenas con reacciones muy aparentes, muy separadas de la realidad, pero al mismo tiempo muy reales. Esto es una serie de escudos de países que hice para la Bienal de Cuenca en Ecuador, la Ajá. Bienal de Pintura. Hice una propuesta de unos escudos de países, exacto, es el imaginario. Entonces son tres elementos, que es el barco, esta huelga de hambre Sí, sí. y la mazorca que como que lo amarra todo. Entonces hay una parte formal, la composición es muy importante, cómo amarro las figuras y las pongo dentro del plano, pero siempre es muy limpio. Mira que siempre están en las figuras como No, de una limpieza rotando. y además a la limpieza se le suma estos colores pasteles y este dibujo a lápiz impresionante, Miguel. Es una cosa de un detalle casi oriental, de Esto es verdad. otra Parecen cosa. muñequitos de marfil, en serio. Esto no es dibujo, esto es, siguen siendo aguadas de acrílico. Aguadas, ¿no? Sí, Y lo aguadas de interesante acrílico, tienes razón, sí, sí, sí. perdón, y lo importante de esta etapa es que el yute comienza a comerse los pinceles y el comportamiento del acrílico es otro, y yo me siento muchas veces dibujando. Claro. Entonces yo estoy pintando y digo, pero esto es como si estoy dibujando. Y ya aquí estoy pensando, me gustaría comenzar a hacer otra etapa donde el color ya sea secundario y más bien lo importante sea el ejercicio del dibujo. Claro, claro. Bueno, esa es la verdadera escuela, ¿no? Que sea el ejercicio justamente el que lidere todo lo demás. Entonces, Nueva York fue muy importante, Miguel, Sí, decisivo, decisivo. pero además también por el hambre, porque yo siempre he sostenido que no hay un buen torero que no tenga hambre. Sí. El niño rico no llega a ser un buen torero, no, de verdad, sería una excepción muy rara, pero siempre dicen que el buen torero es el que se la juega toda y casi que con toros que no hayan sido afeitados. Pasa lo mismo con los artistas, ¿no? Si no pasan hambre, no sienten realmente para dónde es que van y qué es lo que quieren hacer. Y esta era ya una segunda fase, Miguel, era ya una segunda fase en la vida Exacto. Y fue de un para mí fue una fase muy formativa, muy importante, y muchas veces pienso en esa época. pero volverías en algún momento a este yute, a este fondo, a este frottage, a este resultado de un manejo mucho más agudo, mucho más pincel, a investigar estas posibilidades o estas cosas son páginas que uno va atravesando y el regreso no, o quién sabe. No, esto ya lo hice. Ya, Ya pasé por ahí, Chuck. Sí, ok, ok, entonces ahí entras a participar en la Bienal del 98. sí. ¿Y eso cómo fue? La Bienal del 98 fue increíble. Ahí estoy regresando ya a Colombia. O sea, esto es en el 98 y es el momento en que me estoy regresando para Colombia. La Bienal fue increíble. Me fui a la Bienal, visité Cuenca, que sí, es de las ciudades más bonitas y mágicas que he visto en mucho que he conocido. ¿De Porque es en verdad? los Andes y hay Art Nouveau, hay estilo republicano, hay como todas estas joyas arquitectónicas y estás en mitad de los Andes. Entonces vale la pena visitarlo. Y la Bienal ha sido muy importante. Creo que todavía sigue la Bienal, no es de pintura, sino que es una Bienal de arte. De verdad impresionante. Entonces fue toda una experiencia. No, el cuento es larguísimo. Me fui, subieron un señor con un puñal. Bueno, el cuento es eterno, pero fue una súper experiencia. Sí. Entonces, New York University, este Masters, la tecnología, luego el frottage, el yute, el hambre, literal, porque a punta de avena y a punta de agua, pues tampoco. Se cambian las cosas y el regreso. ¿A qué regresaste, Miguel? Bueno, yo regreso en Nueva York. No, o sea, se me cumple el periodo de estudios y de visa y todo eso, me tengo que regresar a Colombia a trabajar, a ver qué hago. Llego a Bogotá, me quedo donde una amiga. A los 15 días consigo unas clases de inglés por la mañana que me permitan conseguir un apartamento y en donde pueda pintar por las tardes. Y a los 3 meses ya tengo exposición individual en la tertulia y tengo como
4 o 5 exposiciones colectivas en las que puedo participar. Entonces fue una cosa maravillosa esa llegada a Bogotá, como con mucha energía, vamos a trabajar y a sacar esto adelante. Entonces fue bien, estuvo bien, y llegando a Bogotá, Pradilla, Luis Fernando Pradilla para el museo está buscando gente que dibuje. Entonces hablo con él, le muestro un poco, le digo, yo le puedo hacer unos dibujos, le hago el primer dibujo, me dice maravilloso, que son estos estudios de anatomía de animales, que son los animales, sus extremidades, las patas o las manos y los cráneos. A mí, de verdad, Miguel, eso siempre me ha maravillado. Esa perfección, ese detalle. Es que de verdad es alucinante. Yo sí quiero hablar más de esto porque sí me acuerdo de la época con Pradilla, que Sí. venías, pero además no nos saltemos esto, venías de dirigir el departamento de arte de semana, de 5 revistas en semana. Sí, ahí tenemos como un paralelo Pradilla Semana. Entonces, Claro, es que venías, yo me acuerdo porque esto era las revistas de cocina, de decoración, de moda, sí, mucha exacto. moda. Era Claro, entonces, moda, cocina, decora, salud salud, y claro. Navidad, una cosa así. ¿Y estos fueron qué? ¿Como 3 años o no? Sí, lo de semana fueron como 2 años. Pero, Entonces, le pero hago este dibujo a Pradilla. era simultáneo este Era dibujo. simultáneo. Ah, Al ok. principio fue simultáneo. O sea, le estaba haciendo el dibujo a Pradilla. Lila Ochoa en esa época estaba buscando a alguien para la revista y entonces yo, bueno, sí, pues es una revista y cuando me cuentan, no, y una revista, son 5 revistas y hay que hacerlas todas, listo, ok, Ay, ay, entonces ay, entro como ay. director creativo de la revista, y fue una experiencia increíble, increíble, me gustó mucho porque era, hacíamos el comité de edición y me decían, mira, hay que hacer, para este artículo hay que hacer un doble página y hay que hacer 5 fotos y vamos a hacer las fotos así, más o menos así, me dan como las pautas y yo me las inventaba y yo hacía las fotos con los fotógrafos. Qué maravilla. Entonces, estaba creando las imágenes, estaba creando todas esas imágenes y lo estaba haciendo, pero igual eran imágenes efímeras, porque pues es una revista, o sea, no era algo que iba a quedar. Pero la experiencia era maravillosa. Y estaba el señor por ahí diciéndome que iba a la exposición que vamos a hacer usted y yo. Tú entre Pues, faldas y corsés y tacones y pintalabios y entre tomates y cebollas y entre sofás y ventanas y sí, pasar de ahí a esto que estoy viendo. ¿Cómo se logra, Miguel, esa dualidad? todo está aquí, no sé. Simplemente le digo adiós Lila, gracias, me encantó semana, me tengo que ir a pintar. Y en 2 años hice, yo no sé, fueron 26 cuadros que hice para Pradilla. ¿Y cómo le fue a esa colección? Súper bien, todo se vendió. Cuando todo se vende, cuando uno de verdad se lanza, y sí, es que es un comercio, Miguel, sí, es un comercio, el arte es un comercio, y el que diga lo contrario, pues está negando algo absolutamente real, que el mundo tiene que seguir girando. Entonces, partes a pintar de nuevo, y de ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo Entonces, esto? para el museo hago la exposición de los animales y las patas en Sí, Bogotá y hacemos en Madrid la versión, esta exposición se llama La bondad de la belleza. sí. Hacemos los animales vistas desde arriba y los cráneos para la exposición de Madrid. Entonces me voy a la exposición de Madrid, muy bien, y en Madrid después vengo y visito a una amiga que estaba quedándose en París. Iba a hacer como una vuelta, iba a ver como universidades y ver galerías y ver, ¿sabes? Entonces el giro era como Madrid, París, Londres. Pero en París, el último fin de semana, ¡Boom! Llega el amor. conozco a ¡Ting! Estefan, me enamoro, Muéstrame a Estefan, muéstrame a Estefan, muéstrame a mí y a los demás, porque aquí estamos en conversación entre amigos. Muéstranos a Estefan. Ahí está Estefan. Hola, Estefan. Debe estar más dormido el pobre Estefan. Ya casi son las 2 de la 1 de la mañana. mañana. Claro. Sí. Ahí está Estefan. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero en la ciudad del amor llega el amor. Eso es un afortunado. Eso es como de lámpara de Aladino. Sí, pues es un pequeño problema porque Estefan está en París y Miguel está en Bogotá, entonces ¿qué vamos a hacer?
Pues conozco a Estefan, él viene a Colombia, viene 3 veces en cuestión de 6 meses. Lo llevo al Chocó, a Nuquí, a La Guajira, bueno, por todo Colombia. ¿Y se enamoró? ¿Se enamoró de Colombia? Se enamoró de Colombia, pero para ir de vacaciones, pero no para vivir. Entonces, él trabaja en moda y me dijo, mira, es maravilloso tu país, pero yo, pues, no, en París. O sea, yo tengo que estar en Francia. Y yo le dije, bueno, no importa. O sea, si usted no se viene, si no se viene para Colombia, yo me puedo ir para Francia. Y ahí entra la opción de moda en la vida de Miguel Bomer, ¿en serio o no? Ahí se desliza Miguel en el mundo de la moda de alguna manera, o entra, sí, exacto. Entonces yo llego a París, en esa época compré un celular, compré una bicicleta y andar por París, aprenda francés y comience su nueva vida. Láncese en esta campaña de amor, porque yo nunca había tenido como una relación ni, pues, ni estable, ni nada de estas cosas. O sea, era todo como muy fugaz. ¿En qué barrio? En Republic. En Republic, qué maravilla. Sí, sí, sí. Y de Republic nos venimos para Montmartre. Bueno, entonces llego a París y Estefan me dice, mira, es importante que te vincules con la ciudad de alguna manera. Y aquí estaban las semanas de la moda, los Fashion Weeks. Entonces, Lagerfeld, el Kaiser, el Kaiser de la moda. ¿Cómo es posible esa foto? Lo que yo daría por estar ahí paradita al lado de ese fenómeno. Ay, que ya no existe, pero bueno, su legado es tan fantástico que eso seguirá. ¿Eso cómo fue? ¿Por qué? Eso fue en un cóctel de Roger Vivier y estábamos con Inés de la Fressange, que es amiga de Karl Lagerfeld. Pero es Dávila, ella tiene su sangre colombiana también. Sí, ella, exacto. Y bueno, estábamos ahí con Estefan y llegó Karl Lagerfeld, yo era como que, ¿y yo ahora qué hago? Y me volteo así, y Estefan de momento tomó la foto, entonces como... Maravilla de foto. Sí, sí, sí. Pero dime que le dijiste algo en francés, algo, o sea, ¿hubo un diálogo? Claro, no, claro, ahí hablamos un poco y mira, este es Miguel Bomer que trabaja, en este momento estaba trabajando en Celine. Este Miguel Bomer que trabaja en Celine, mucho gusto, ¿y cómo está? 3 cosas y ya está. Bueno, pero fantástico trabajar en Celine, es una de las marcas, de las firmas icónicas francesas. Sí, entonces volviendo a lo de la moda, entonces Estefan me dice, mira, o sea, está esto y si te interesa podrías presentar las colecciones durante el Fashion Week. Entonces me consigue una entrevista en Chloé, en esa época estaba Phoebe Philo, de directora artística de Chloé, arranco yo a trabajar en Chloé. Al año me dicen, mira que Tom Ford se ha salido de Yves Saint Laurent y está entrando un nuevo diseñador, Stefano Pilati, y necesitan a alguien que habla español para ayudarles con el mercado de España presentando las colecciones. Cuando digo presentando las colecciones llegan los clientes de todas partes del mundo, sí, claro, a tomar los pedidos. Entonces uno está presentando la colección y asegurándose que el pedido se haga y cumpliendo los budgets y todo. Entonces, listo, perfecto, hagámoslo. Entonces me voy para Saint Laurent. Saint Laurent no me gustó para nada la experiencia. La casa es como, no era mi estilo, gracias. Estas casas son como colegios. En unas, sí, claro, como son legados, claro, son legados, claro. No se puede comer chicle, bueno, no. Como un colegio, uniforme, claro. Y Saint Laurent era muy ese estilo. Y no era lo mío, gracias. Entonces ahí estuve muy poco, como 3 temporadas. Y dije, ya no más, lo sigo pintando, hago cuadros como este que estamos viendo, este que se llama alga coralina. ¿Esta alga es de esa época? Es de esa época, esto es 2008, sí. Ajá, ok. Es una anémona, no es una alga, pero bueno, yo le digo alga coralina. Y me llama una gente y me dice, mira, hay una nueva casa, pues no hay una nueva casa, está esta casa Givenchy que llega este nuevo diseñador, Ricardo Tisci, y están buscando a alguien para los equipos. Yo le dije, no, pero no, vaya a la entrevista, porque usted es el tipo de persona que están buscando, vaya, y le va a gustar. Entonces voy a la entrevista, y perfecto, me va bien la entrevista y termino trabajando, ahí estoy como 5 años. 5 años en Givenchy.
Pero pues esto era Fashion Week, ¿sabes? Fashion Week de Nueva York, de Milano y de París. O sea que esto Wow, es esto se como, llama Wild Nights, noches parisinas. Dios mío bendito. eso es todo el Instagram. No, no es el Instagram. Si algo le ha gustado a Miguel Bomer es bailar en la vida. O sea, doy fe de Miguel Bomer bailarín. Pero Ajá. lo que sí me pone muy feliz al escuchar es ver que seguíamos pintando. O sea, existía todavía la Sí, claro, disciplina, porque es muy claro. fácil perderse en ese mundo mágico de la moda en París y dejarlo todo de lado. La pintura seguía, o sea, yo estaba pintando y todo. Se complicó la cosa cuando el CEO de Givenchy se va para Celine y me dice, venga, véngase para Celine, pero véngase a trabajar tiempo completo y quiero que me maneje el mercado de Europa del Sur y del Medio Oriente. Ay, Los ay, ay. clientes iban desde Sao Paulo hasta Filipinas, o sea, todo era mío, excepto Italia para el Mediterráneo. Italia no era mío, pero el resto, todo lo que era el Mediterráneo era mío. Y África, el sur y eso. Ahí Eh, sí no había las, horario para pintar. las franquicias del Medio Oriente, No, exacto. no. Líbano, no, no había tiempo para pintar. Entonces, eso fue duro porque el artista fue como un divorcio, me Pues separé. claro, porque es que cuando uno cree en lo que hace y es artista de verdad y lo lleva en la sangre, pues es como dejar de respirar, ¿no? Sí, pero era algo que tenía que hacer y era una espina que traía adentro, porque yo ya había estudiado modas, me gustaba el tema de la moda y esta oportunidad para mí era en la parte comercial. Entonces era todo lo que era aprender del negocio. Entonces era un poco como vertiginoso, como lo que ves esta foto, ese momento para mí, pero era un reto que tenía que tomar. Un reto que tenía que tomar y lo tenía que hacer y sabía que iba a aprender. Era la escuela el VMH y bueno, fueron 4 años y medio en el que aprendía mucho, a leer Bueno, contratos. pero digamos, asfixia tuvo que haber, porque ya ha cumplido los objetivos. Un artista es un artista. Ahí estás frente a un lookbook. Esto es lo que normalmente un Exacto, diseñador pone en los muros para explicar qué va, qué quiere mostrar, cómo quiere contar su historia en la pasarela, que exacto, normalmente dura entre 12 y 13 minutos. Es sí, una ópera prima, digámoslo así. Pero exacto. bueno, el Miguel Bomer, que es el que nos tiene aquí esta noche, concentrados y fascinados, tenía que sentir asfixia y no voy a decir que hastío, pero es que no hay nada más desgastante que trabajar en la moda y trabajar en las semanas de la moda y además trabajar para otros países. Entonces, ¿en qué momento Miguel retoma y su tema plástico y dice, me voy? ¿Y para dónde se fue? Yo en Selling ya los objetivos los había cumplido, yo tenía que Claro. posicionar la marca en el Medio Oriente a nivel de las franquicias y ya la marca estaba establecida, todo ya, y ya estaban cambiando la estrategia, ya había que desarrollar, era como la parte del calzado, ya los bolsos habían llegado al máximo, o sea, ya estaba como funcionando la parte de lo que eran los bolsos, que es como No, pues ya cuando se llega a los bolsos es porque ya todo lo demás funciona. todo funciona, exacto. Claro, O claro. sea, lo que es bolsos, perfumes. Si uno tiene perfumes, si el perfume funciona, la compañía funciona. Porque el perfume financia la moda. Claro. Es que la belleza financia la moda. Sin el perfume, Chanel no existiría. Exacto, exacto. Entonces, pues en esa época no había el perfume, pero tenían todo, tenían el control del mercado por los bolsos. El monopolio del Claro. mercado lo tenían por los bolsos y ya estaba funcionando, listo. Entonces, ¿qué me quedaba a mí para crecer en la compañía? O ser mi jefe, o irme a otro departamento, o irme a otra marca a seguir haciendo lo que venía haciendo. Entonces, yo dije, pues yo ya aprendí bastante y ha sido una excelente experiencia, pero tengo otros sueños, tengo Como otros sueños, crecer tú seguir mismo. creciendo Claro. y seguir. Entonces, mi vida ha sido como etapas de 4 años. De 4 años en Increíble, 4 o 5 años increíble. siempre hay como cambio de piel. Y yo siempre tenía este sueño de tener algo en las afueras, una casa de campo y necesitaba como reencontrar esa alma de artista Claro, y dedicarme a... la libertad, el aire libre, total. Esto me fascina. No, está, Esto es de esa época de París, cuando estaba en 2008, 2010, estaba pintando estas serpientes. Sí, y espectaculares, una serie de espectaculares. serpientes, sí. Pero Eh, ¿cómo llega uno a los animales marinos?
en el campo francés, porque el campo francés, a menos de que se vaya uno a Aix, pues no encuentra uno el mar. Estamos hablando de la naturaleza y la inmersión sin mar, ¿sí? ¿Estoy diciendo algo correcto? No, así es. ¿De La, verdad? par- la parte de las figuras marinas, yo ya había tenido algunas aproximaciones a figuras marinas por ejemplo, el fósil que tienes detrás, los amonites, ya en los Andes había habido algo de eso. Mis El, amonites, el mío este rosado mío que me pertenece, que amo. el cuadro, y había hecho el cuadro, el otro, la anémona, que le digo alga coralina. Habían algunas ya como brotes de esa sensibilidad hacia las figuras marinas. Ya venía trabajando toda la parte de la temática animal, ya había salido de todo lo que era la figura humana y la representación humana, me había concentrado en estas figuras, entonces era muy fácil hacer el paso de los animales a las figuras marinas. Muy fácil, te diré. Pero ¿esta era la casa en Normandía? Esta era la casita en Normandía, sí. Ay, qué maravilla. Sí, era una casita como así. Yo dije, bueno, esto es perfecto. Aquí voy a hacer mi piedra para construir mi taller, que lo construí yo con el masón, con el obrero, el ladrillo, cemento, todo, cosas que nunca Qué había hecho. maravilla. Aprendí y listo, hagámoslo. Pero una Fue transformación total, pasar del mundo de la moda, de las luces de las pasarelas, de los after parties eh, absolutamente infinitos y excesivos en todo el sentido de la palabra, a cargar ramas en medio del pasto. sí, sí, sí. Pero era algo que yo quería de verdad hacer y vivir. Y bueno, entonces yo crecí en Cali con naturaleza, montando a caballo, yendo a la finca y siempre me ha gustado el campo. Sí, Entonces claro. quería recuperar ese campo y necesitaba recuperar esa alma de artista. Eh, Encontré un libro que decía que los artistas en el siglo XVII y XVIII se aislaban en el campo Eran para monjes, sí, recuperar esa alma de claro. artista. Se Entonces, recluían, claro, eran encontrar su alma y su espíritu, sí, porque de ahí sale toda la creatividad, es lo que exacto. alimenta la mente. Sí, Desde luego que sin la reclusión y sin la soledad, qué sí. maravilla, Miguel. ¿Y esto cuánto duró? Entonces le digo a Estefan, mira, o sea, encontré esta casa, armo esta casa y mira, yo me tengo que ir a pintar y puedes venir a visitarme los fines de semana, porque yo tengo que hacer unos cuadros, tengo una clienta que ya me está preguntando Ay, y este caracol que vemos aquí arriba en mi estudio, ya tenía una clienta que quería ese cuadro. Entonces, y ese es un caracol que yo había comprado en un mercado de pulgas y lo tuve durante todo el tiempo que estuve trabajando en moda, lo tenía ahí, era como mi mascota. Yo lo miraba todos como los el días amuleto, como el fetiche. y yo decía, el día que yo vuelva a pintar, que fueron 3 años en realidad que no toqué un lápiz, 4 años, dije, 4 años sin dibujar, Miguel, qué bárbaro. sí, pues hice unos pequeños dibujos, pero no tienen ninguna importancia en mi carrera. O sea, no hice nada con ellos en realidad. Fueron más como unos ejercicios. Entonces, ese caracol fue mi primer cuadro y bueno, retomo las figuras marinas y comienzo a hilar y comienzo de nuevo mi carrera. No es fácil porque cuando le has dado la espalda a tu público, a tu gente, eh, de alguna manera, porque estás en un proceso tuyo interior, ¿sabes? Es interesante ver qué va a salir de eso. Cuando tú cortas un árbol así a nivel y vuelve y brota, es ver qué va a brotar. Y eso la gente solo quiere ver resultados, el proceso les cuesta más trabajo. Entonces, ese proceso se ha hecho en silencio. Han sido 4 años, 5 años que he estado en Normandía haciendo estas figuras y ya se comienzan a ver los resultados. Y claro, bueno, es que esto que estoy viendo es que esto es alucinante. Y viene ya desde luego las primeras preguntas del público que está fascinado oyendo esto. Y hay una pregunta maravillosa y es, ¿qué siente Miguel Bomer cuando dibuja? Todo. O sea, eh, la mente hay que aquietarla, hay que aquietarla,
hay que alejarse, porque si yo salgo a la comida y hablo, y al otro día, pues esto está pensando uno en lo que pasó en esa comida o los vinos que se tomó. Entonces, sí hay que tener como una disciplina, una manera de trabajar, y los colores comienzan a fluir, porque todo esto es, o sea, tu día te la pasas entre 3 y 4 colores creando tonalidades. Entonces hay días en que estás más en luces y en brillos, o hay otros días que estás más en sombras, hay otro día que decides que no, que es que esa sombra es una luz que está rebotando, entonces la sombra se vuelve luz. Entonces es como, son fórmulas matemáticas, de alguna manera. Toda En esa la manera. moda, en la moda pasa lo mismo, están los colores cálidos y los colores fríos, y eso es lo que maneja las estaciones, entre otras cosas. Y ahí viene una pregunta fantástica y es, ¿qué importancia tiene el formato en El la... formato es muy importante, porque yo siempre he trabajado estos formatos grandes porque uno habita esos cuadros de alguna manera. Entonces, yo he trabajado el formato y el formato me ha permitido a profundizar en la técnica. Entonces, dependiendo del soporte, más que el formato, es el soporte el que me permite aprofundir en esas técnicas. Pero esos detalles, esa perfección, esa impecabilidad, digámoslo así, miren esto, esta limpieza, ¿cuánto tiempo toma, Miguel? ¿Cuántas noches, cuántas mañanas, El cuántas cuadro de estos tardes? es como 4 meses, 3, 4 meses, 4 meses. Esta obra toma 4 meses. 4 meses, sí. Entonces tienes que hablarnos de la importancia de la disciplina y de la constancia, porque esto es un trabajo de monje. Sí, es así. Pero el cuadro se va armando. Es increíble porque cuando yo hago estos cuadros, yo lo que siento es como que estoy haciendo como las células de un cuerpo, ¿sabes? Hay una parte como de cartografía, de mapa, Sí, y yo sí, veo como montañas a veces, pero también comienzo a ver como partes como de figura humana. sí, pero Como, hay una latente fascinación y obsesión, diría yo, sí, utilizaría esa palabra tan grande, con la ciencia, definitivamente. sí, claro, sí, claro, con las ciencias naturales, Claro, ¿sabes? con las ciencias naturales. Con todas estas figuras, pero no sí hay como un respeto por la imagen que se está representando, porque no es la primera concha o el primer caracol que me encuentro, sino que cómo se puede ver esto en 1,80 m, ¿sabes? Y cómo se puede ver uno frente a este cuerpo. Entonces es eso. Pero es una técnica que podríamos definir, como dice Lola Castelo en una pregunta que te hace, lápices sobre tela. Esto es lápices, sí, lápices a color sobre tela. Estos son lápices a color sobre tela. Lápices a color sobre tela. Y luego hay otra pregunta que te están haciendo aquí sobre el negro. ¿Dónde está el negro en la vida de Miguel Bomer? Nunca. Siempre son más que todo transparencias, difuminadas, pasteles, eh, Sí. iridiscentes, casi. Es que se ve como la aurora boreal ahí. Es impresionante. Sí, hay un gusto por el color que es evidente, y tengo un reto para hacer un ejercicio sobre un fondo negro, pero es como una cosa muy específica para una clienta que le quiero hacer una propuesta, y es sobre fondo negro. Ah, Entonces, bueno, y es que también hay propuestas y entonces uno las sigue, digámoslo así. sí, exacto. O ¿Y hay sea, alguna, y hay alguna propuesta, Miguel, que no hayas hecho, que definitivamente se pide, como el command, un command, y Miguel Bomer dice, no, 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 a ese no, no me le meto, eso no me arriesgo? claro, ¿Sí? claro, hay gente que quiere que le pinte el perro o el hijo, pero eso se va hablando, o sea, todo eso, cuando se trabaja por encargo, eso es como una relación con el cliente, ¿sabes? No es como que son el teléfono, hágame y cuelga el teléfono y gíreme. No, eso se va hablando, le pido que me mande fotos de la casa, trato como de entender su universo, de entender el tipo de luz y color que esa persona maneja, y cómo va a entrar esa persona a vivir con esa imagen que voy a hacer para ella. Entonces, sí hay como un diálogo, y hago una propuesta.
hago una propuesta en rendering y se hace y ya está. Ha habido muchas etapas, ha habido muchas transformaciones, eso hace al ser humano además, y al artista me imagino que todavía mucho más. Pero también hay un hilo conductor, Miguel, hay una constante. ¿Cuál es esa constante? ¿Cuál es ese hilo conductor de Miguel Bomer? La constante mía sería el manejo por esos colores, por la suavidad del color, la sutileza de ese color y el gran formato. Ah, bueno, el gran formato yo creo que es evidente, ¿verdad? Sí, sí. El impacto de la imagen única, ¿sabes? Porque es muy raro cuando ves, al principio de la carrera se veían como un lenguaje entre las imágenes y la composición, pero mi obra es más que todo es una imagen y es como un retrato. Y yo me imagino que a pesar de que hay una imagen recurrente y es volver a lo mismo y hacerlo cada vez mejor, este es fantástico. ¿Esto es en bronce? Esto es en bronce, sí. Esto es una maravilla, Miguel. Sí, es una exposición que hicimos en la Fundación La Casita en Bogotá. Esto es una maravilla. En 2018. Y era todos estos erizos que hemos estado viendo. Sí, sí. Eran 4 erizos y era todo el universo de estos erizos, porque pues era esta fundación y tenía que hacer una propuesta. Entonces, ¿cuál es su propuesta? Y yo les mira, son estos ejercicios de dibujo que son estos erizos y el universo que hay alrededor de ellos. Entonces, quería hacer una escultura desde hace bastante tiempo y este era el momento apropiado para hacer esta escultura y incluirla en el universo de estos erizos y romper un poco con el ejercicio del dibujo y hacer otro ejercicio que era el de la escultura. Es que me gusta mucho esa palabra, romper con el ejercicio. Saliendo de esta casita en Normandía, prácticamente de bareque, de ladrillos y de barro, Sí. y estas manzanas y esta naturaleza que no tiene nada que ver con lo nuestro, y llegar a Cali, Colombia, y llegar a nuestra tierra, ¿cómo irrumpe en el imaginario de Miguel Bomer? ¿Qué tanto cambia? No se fascina y no le dan ganas de incursionar en colores mucho más fuertes, en formas mucho más excesivas, digámoslo así. ¿Cómo pasa, cómo funciona en la mente de un artista llegar a su país de regreso cuando ha estado metido prácticamente allá, bueno, confinado, porque sí ha sido un confinamiento? Yo a Colombia voy bastante, voy 3 veces al año, 2, 3 veces al año. ¿A una hora con la pandemia? Con la pandemia, el año pasado no fui por la pandemia, este año fui para el cumpleaños de mi papá y hubo episodio COVID y después mi papá pues ya no está con nosotros. Entonces, Ay, Miguel, sí, yo sé, sí. bueno, ahí vamos. Pero estoy organizando para ir en mayo. Para ir en Entonces, mayo. sí, sí, se puede viajar, hay que hacer como un dossier y hay que bajar yo no sé cuántas aplicaciones y o sea, cantidad de aplicaciones. En Colombia ahora hay una de migración, una de COVID y hay como 3 aplicaciones que hay que bajar y hay que tomarse los exámenes de PCR y hay que armar un dossier donde justifica que está saliendo del país y que está entrando al país. Entonces todo eso se hace y no hay problema. Sí, porque están preguntando mucho los espectadores, los oyentes, la gente que está aquí con nosotros, que cómo te ha afectado la pandemia, además de la pérdida de tu padre, que es tal vez lo más fuerte que le puede pasar a un ser humano, perder a sus seres queridos. Mira, lo de la pandemia ha sido una cosa increíble porque yo siento que a lo largo de toda mi carrera me he preparado para este periodo de la pandemia. Yo siempre he estado isolado, trabajando, encerrado en un taller, entonces a mí el Por eso. encierro, amo el encierro, sufro cuando se va a mí y dice, mira, vamos a salir a dar una vuelta y es como que no fui. O sea, me gusta salir, obvio, me gusta salir, sobre todo por la noche, Pero no, realmente no ha sido una cosa tan drástica como a tantos de nosotros que nos ha tocado vivirla. Y hay tal vez la última pregunta, Miguel, y es que te están preguntando cuando vas a un museo, ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia qué artista? ¿Hacia qué movimiento? ¿Hacia qué manifestación en particular que alimente el ojo de Miguel Bomer? en los museos lo que más busco es la manera como
cómo aplican el pigmento en los cuadros, o sea, las técnicas. Entonces voy a aprender a mirar esos cuadros, cómo están hechos. Es sobre todo eso, más que a buscar un artista o a buscar, no, es como ver Buscar técnica. buscar cómo pintaron ese cuadro, en dónde y cómo están engañando al ojo, porque al fin y al cabo es eso, el ojo hay que engañarlo. Claro, y el ojo hay que engañarlo. Miguel, gracias. Yo creo que ha sido un bellísimo recorrido sobre la vida de este artista que sigue transformándose y transformándonos con su arte. Y eso es lo que debe prácticamente por obligación hacer el arte, hacernos revivir, sensibilizarnos, sacarnos cosas de dentro hacia afuera. Es una responsabilidad, Miguel. Sí, claro, sí, claro. Y, y lo bueno es lo que viene. Y lo bueno es lo que viene. Le salió el cadeño, mira. Yo quiero que le des las gracias a este Museo Nacional tan Gracias al fantástico, Museo Nacional. que es un testigo. Mira mírame este que está ahí, Miguel. Bueno, ahí está un colorido diferente. Sí, estos son todos colores metalizados de esta serie Uf, Amonique, que es el grabado que tú tienes. uf. Este lo hicimos, esta exposición fue ahora para la temporada de Arbo pasada y estábamos desarrollando una estrategia para nuevos mercados y coleccionistas emergentes. Entonces, Esa era mi pregunta final, la mía personal. La gente joven. La gente joven tiene que amar esto muchísimo. ¿Cómo se siente Miguel llegándole a unos nuevos mercados, pero no por el tema monetario, que también desde luego que es importante, nadie lo va a negar, pero llega a conmover a los jóvenes que casi que son inconmovibles en el sentido de que están en un mundo tan tecnológico, en un mundo tan rápido, tan vertiginoso, tan de otros valores, tan distintos? Entonces me encanta que hablemos un momento antes de irnos, Miguel, de este nuevo mundo de gente joven ávida de Miguel Bomer, lo sé por muchos lados. mira, el público así, o sea, ha sido muy receptivo con esta obra. Y pienso que la inmediatez de la imagen ayuda a que tenga esa receptividad el trabajo. Eh, es increíble, pero en esta época de pandemia o que la gente no ha podido salir, la gente se ha familiarizado mucho con la venta y aceptar las cosas online. Claro, porque Entonces, están conviviendo en sus cuatro paredes y quieren embellecer a sus cuatro paredes y quieren convivir con sus cuatro paredes, que antes ni las miraban por la vida que llevaban, ¿no? sí, pero ya la relación por medio de la pantalla del computador es una realidad y ya la gente está adquiriendo las cosas en línea fácilmente y no esa aprensión. Entonces, esta exposición toda se vendió online y la gente que vino a la exposición ya era el cliente final que venía a ver el cuadro porque venía era ya a cerrar el negocio. Y ya cuando compran online y lo ven en persona, no se desilusionan, No, pues obvio que no. como Todo las lo citas a contrario, ciegas. Ay, qué maravilla, todo Miguel. lo contrario, sí. Gracias de verdad, gracias. Gracias Yo a creo ti, que, Pilar, y gracias al Museo Nacional por esta increíble oportunidad. yo creo que ahí está María de los Ángeles que va a entrar. Gracias, Pilar. Qué maravilla de charla. Gracias, Miguel. Pero la gente tiene muchas preguntas. Entre esas preguntas estoy viendo que están preguntando, ¿cómo hacen para hacer su obra? Y yo estoy contestando que la tenemos en la tienda del Museo Nacional. Entonces, pues, eso es un dato que le tengo. Ay, es verdad que está toda claro que la tienda del Museo Nacional, eso es un lugar fantástico, María de los Ángeles, con su cafecito. Me parece. Nos están felicitando mucho, están muy agradecidos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por este espacio tan rico que nos dio. Gracias a ti, María Los Ángeles, por esta oportunidad y estoy muy orgulloso y muy contento de estar con el museo. Te quiero decir que mucha gente me ha contactado porque han estado en el museo, han visto las serigrafías y han querido saber más del trabajo. Entonces, esta ha sido una oportunidad increíble y sigue con esta labor porque es única en este momento en Colombia. Lo que ustedes están haciendo por nosotros es enorme.
Gracias. Y por la Muchas gente joven que María de los Ángeles y el museo las están acercando a los jóvenes y están acercando el arte a la juventud, y eso revitaliza el arte no solo colombiano, sino del mundo. De verdad, María de los Ángeles, qué gran labor siempre pensar en los jóvenes, en incluirlos, en hacer charlas con ellos, en esto es que es entender el arte en su mejor manera. Sí, pero eso también es gracias a ti, Pilar. Gracias por tu ayuda, gracias por ser amiga del museo y gracias por apoyarnos así. Bueno, entonces esto es todo. Quiero invitarlos en todo caso a una subasta que vamos a hacer el próximo 29 de abril. Ojalá se inscriban todos, tendremos cuadro de Miguel y bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Pilar. Me encanta el nombre, Subasta, abril 29, ahí estaremos todos. Bueno. Listo. Ok, Gracias. gracias. Ok, besos. Gracias. Bye, besos. Chao.